Recientemente se celebró el mes de la herencia hispana para destacar logros alcanzados por los hispanos en este país. Sin embargo, la crisis migratoria que se vive actualmente en la frontera opacó por completo ese tema. Además, esta semana también concluyó la cumbre migratoria en México, en la que se anunciaron varios acuerdos. Pero para hablar de esos temas, esta tarde me acompaña el cónsul general de México en Laredo, el licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez. Me da muchísimo gusto tenerte de regreso. Miguel, un gusto. Mes de herencia hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. Correcto. Ahora, correcto. De acuerdo al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, en septiembre se detuvieron en la frontera 269.735 migrantes, una cifra récord. Eso le robó el show a la celebración del mes de la herencia hispana. ¿Consideras que hay razones para que se enfoquen más en esta crisis migratoria que no tiene para cuándo acabar que en los logros de los hispanos? No, es que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la crisis migratoria se está politizando, o sea, si hay detenciones, se han ido creciendo las detenciones, los encuentros, como les llaman ellos. De esos 262,000 no son necesariamente 269,000. No son necesariamente personas, ¿sí? Porque los coyotes ofrecen hasta 3, 4 intentos de paso y entonces una persona puede ser detenida 3 hasta 4 veces, ¿sí? Entonces, ese número necesariamente cae. 2, si nos vamos a Laredo, en Laredo ha ocurrido exactamente lo contrario. En este sector, los números que teníamos en la mente ahorita que tengo hasta el mes de agosto, eran de como 17,000 encuentros de la patrulla fronteriza. El año pasado llevábamos 36,000, o sea que es la mitad en Laredo de los que tenemos. Luego, ¿a qué se debe otro factor de esa crisis en la frontera? Hay un cambio en los patrones migratorios. Antes nada más eran los hombres, luego empezaron los niños también no acompañados, y ahora es una cuestión de familias. La mayor parte de los 15 millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos lo hicieron de forma silenciosa. Básicamente nunca te enteraste de que había una crisis migratoria o que estaban rompiendo un puente o que estaban amenazando a la patrulla fronteriza, ¿sí? Y esa migración era migración... Carlos, pero si ha habido encuentros, discúlpame, de elementos del crimen organizado de México con la patrulla fronteriza. Estamos hablando de 15 millones de migrantes, cómo migraron a Estados Unidos. Estás hablando de la historia. Estamos hablando de la historia de esos 15 millones de migrantes, cómo llegaron a Estados Unidos, y eran personas que venían en busca de un trabajo. La migración que tenemos ahorita es gente que está buscando asilo. Son gente que viene por asilo. El 95% no califican al final del día. Sí, pero eso no es un asunto de ellos, eso es un asunto de una mala comunicación, ¿sí? Mala comunicación. Es una mala comunicación. Mira, tú ves todos los noticieros y encuentras a los políticos criticando que hay una crisis migratoria, que la frontera está abierta. ¿Y no la hay? ¿No está la frontera abierta? Se echan uno al otro, ¿sí? Pero no hay una crisis migratoria. Se echan uno al otro la responsabilidad. Y esa crisis, ante esa crisis que existe, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ve la gente en todo el mundo de los noticieros de Estados Unidos? Pues que la frontera está abierta, ¿sí? ¿Y no lo está? Pues están promoviendo que la frontera está abierta, los políticos. ¿Y qué tan responsable es el gobierno mexicano de la crisis que tenemos en esta frontera? Y te lo digo por lo siguiente. La distancia entre Tapachula y Nuevo Laredo es 1,257 millas. Aquí a Estados Unidos, por esta frontera, han ingresado más de 5 millones de migrantes indocumentados en los últimos 4 años. Esos 5 millones han tenido que atravesar 1,257 millas de territorio mexicano para llegar aquí. Nadie los detuvo, Juan Carlos. Sí, pero no es una responsabilidad del gobierno mexicano. Pero son indocumentados, son gente, incluso terroristas, han detenido 169 terroristas. México tiene una política especial hacia Latinoamérica y México no va a estar deteniendo gentes. Porque es una cuestión humanitaria, son la gente que van buscando seguridad pública, sí, también amenaza la seguridad pública. Pero no, México, ni tenemos los refugios para tenerlos en nuestras instalaciones, ni tenemos los elementos. México desplegó casi 30,000, 27,000, ¿sí? 27,000 miembros de sus Fuerzas Armadas para tratar de controlar todo esto. México está en medio de un camino entre los migrantes y los Estados Unidos, que es el destino. Yo te diría exactamente lo mismo en el caso de las armas. ¿Por qué llegan todas esas armas si están viniendo de los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos no la paran? Y ahí es doble,
porque esas armas son elaboradas en Estados Unidos y esos migrantes vienen fuera de México. Pero regresemos un poquito a la importancia con el mes de la herencia hispana. Aquí, todos estos elementos, por cuestiones de que tenemos elecciones el próximo año, pues están buscando votos y eso da votos. Y la migración y la crisis y el escándalo da votos. Y esos votos están opacando las contribuciones tan importantes que han hecho los hispanos a este país. Este país, si bien nace y en el imaginario colectivo, pues siempre está, vamos a tener el Día de Acción de Gracias como los primeros pioneros, las 13 colonias, pero no es nada más esa la formación de los Estados Unidos, no era nada más el este, no era nada más el norte, es toda la parte sur de los territorios de los que despojaron a México. Eso los arrebataron a México, correcto. La primera ciudad que se funda en Estados Unidos la fundaron los españoles en 1567, San Agustín, en las Floridas. Otras ciudades como Los Ángeles fueron fundadas por hispanos, Santa Fe, Sacramento, Los Ángeles, San Antonio, tenemos todos los santos, son ciudades hispanas. Hay cerca del 20% de la población de este país que son hispanos. Entonces, los hispanos hoy, su GDP tiene, de acuerdo a los informes recientes, Producto Interno Bruto del así es, hispano. tienen 3.2 trillones de dólares. O sea, no son una carga pública, ¿sí? La mayor parte de los hispanos son ciudadanos. Algunos sí son carga pública, pero ese es otro tema. Sí, no pero es una minoría, o sea, ¿sí? Estamos hablando de cerca de 65 millones de hispanos, pues quítale 12 millones de indocumentados en todo el país, pero no todos son hispanos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los hispanos que viven en Estados Unidos son ciudadanos y nacieron, ya son de segunda o de tercera generación, pero siguen siendo hispanos. Hay una contribución económica muy, muy importante al seguro social, a los impuestos, incluso los indocumentados Economía nacional, economía local los indocumentados a través del ITIN pagan impuestos y usan a veces números falsos y por eso no pueden retirar los beneficios. Entonces están subsidiando a los que sí cobran pensiones. Entonces hay una contribución muy importante de los hispanos. Este país tiene una herencia hispana súper importante que se está omitiendo en todo ese sector colectivo. Licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez, se nos agotó el tiempo, pero esto nos sirve de pretexto para continuar el debate en una próxima entrevista. Sí, sin duda, y felicidades a los hispanos. Son un grupo muy importante y son una fuerza esencial para los Estados Unidos. Y la migración, la composición de la migración ha cambiado mucho de aquellos tiempos ahora. ¿Correcto? Bueno, en algo coincidimos. Gracias, licenciado. Escala técnica, regresamos con más información.